Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la edición 24 horas de Costa Rica Noticias. Soy Eise Chacón Cordero y los invito de inmediato a ver nuestros titulares. La Fiscalía investiga el homicidio del indígena Jerry Rivera este lunes por la noche en Térraba. Dirigentes de la zona aseguran que el ataque se dio por la recuperación de tierras que están llevando a cabo. De 30 a 60 mil dólares se pudo haber ganado en un año una supuesta organización que traficaba cubanos desde Costa Rica hasta México o Estados Unidos. Los líderes y otros miembros fueron detenidos este martes en la zona sur. Después de 30 años en Costa Rica se registra nuevamente la presencia de alipates, una especie de microorganismos que pica y vive de la sangre del ser humano. En el mundo la cifra de decesos por coronavirus o COVID-19 es de unos 2.700 y los contagios ascienden los 80.000 personas. La pandemia se extiende por el planeta. En el detalle de las informaciones, la Fiscalía investiga el homicidio de un líder indígena. El hecho ocurrió este lunes por la noche en Térraba. Los dirigentes aseguran que el ataque se dio por la recuperación de tierras que están liderando. El homicidio del líder indígena Jerry Rivera se perpetró este lunes en horas de la noche, cuando al parecer se presentaba una disputa por la recuperación de tierras en Térraba. ¿Cuál es la información que se maneja de lo sucedido anoche? Son procesos que iniciamos procesos de recuperación en el territorio de Térraba y en todos los finqueros. Salvajemente asesinan al compañero para amedrentarnos, para que no sigamos con los procesos de recuperación. Estamos viviendo como en el oeste, ¿verdad? O sea, yo pago y puedo matar, yo pago y puedo hacer cosas, porque las tierras, aunque no les pertenecen porque son usurpadores, ellos dicen tener derechos y hay jueces, hay policías, hay un montón de gente que no hace absolutamente nada. La investigación está ahora a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y opera con la colaboración del personal especializado de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. De acuerdo con el OIJ, el líder indígena recibió 5 disparos y por este crimen se detuvo a un hombre de apellidos Varela Rojas. Este hecho criminal sucedió vía pública, aparentemente como consecuencia de un conflicto sobre posesión y propiedad de territorios en la zona, que generó una gresca, un enfrentamiento o una riña que al final de cuentas concluyó con el fallecimiento de la persona identificada como Jerry Rivera, que era un indígena de la etnia Brorán que estaba en la zona precisamente en un proceso de discusión por la posesión de territorios, como les señalé. La disputa por la recuperación de tierras ya ha causado otras agresiones en el pasado. En 23 días se cumple un año del homicidio de Sergio Rojas, otro líder indígena de Salitre que fue asesinado en su casa. Además, el pasado 9 de febrero, Minor Ortiz fue herido en una de sus piernas. Esto también ocurrió en Salitre. En el Congreso llamarán al ministro de Seguridad para que explique por qué sigue la violencia en Salitre y Térraba. Esto tras la muerte de otro líder indígena. El asesinato este lunes en Térraba del líder indígena Jerry Rivera saltó las alarmas de la violencia imperante en la zona durante el proceso de recuperación de tierras que están en manos de no indígenas. La muerte de Rivera reavivó en el Congreso los cuestionamientos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por esa razón, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa acordó hoy convocar audiencia al ministro de Seguridad. Para nosotros es importante porque ellos habían explicado acá que tenían algunas medidas que de igual forma todavía no estaban implementadas, pero que deberían de estar entonces protegiendo a la ciudadanía y sobre todo a nuestros indígenas. Entonces la idea es traerlos para que nos dé explicaciones de por qué siguen ocurriendo los crímenes, qué es lo que no han puesto en marcha y por qué están incumpliendo hasta las medidas cautelares que ya estaban emitidas para el país, ¿verdad? El homicidio de Rivera no es un hecho aislado. El 9 de febrero en Salitre, otro líder indígena, Minor Ortiz, fue herido de bala en la pierna. El proceso de recuperación de tierras se sigue dando en un clima de tensión y violencia. Las y los diputados también pedirán cuentas al Ministerio de Justicia y Paz. Desde la perspectiva del cumplimiento de las medidas cautelares,
qué se está haciendo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la región y cuál es el nivel de avance en el proceso de recuperación de territorios, que el problema es que si este proceso de recuperación se detiene o es lento o las instancias judiciales que dan finalmente la orden de desalojo no lo hacen con la celeridad necesaria, entonces es donde empieza o vuelve a surgir el conflicto por la recuperación de hecho de territorios. A través de su Twitter, el presidente Carlos Alvarado lamentó el deceso e informó que la policía detuvo al sospechoso. Esta tarde anunciaría medidas para contener la violencia en Térraba y Salitre. La Defensoría de los Habitantes e incluso la representación de Naciones Unidas en Costa Rica urgieron al Estado a cumplir con las medidas de protección. Rivera es el segundo líder indígena asesinado tras el homicidio de Sergio Rojas en marzo de 2019. Familias indígenas aseguran que están encerradas en sus casas con temor a salir debido a la falta de protección policial. La preocupación de los indígenas Terraba se da tras el asesinato de otro líder. A menos de un mes para que se cumpliera el primer año desde que ocurrió el asesinato del líder indígena de Salitre, Sergio Rojas, este lunes por la noche fue asesinado el conocido recuperante de tierras indígenas Jerry Rivera, de tan solo 24 años. Según otra líder indígena que conversó con Costa Rica Noticias, Jerry tenía varias amenazas de finqueros y estaba bajo protección de medidas cautelares, que a su juicio son un engaño, pues argumenta que Jerry fue asesinado mientras estaba con resguardo policial, cuando un finquero de apellido Guadamuz incendió su potrero para despistar a las autoridades y poder cometer el crimen. Además, respondiendo a la excitativa de la Asociación de Desarrollo Térraba, que dijo que tomaran medidas de presión. Bueno, yo quiero que quede claro que todas las convocatorias a la violencia es la Asociación de Desarrollo, la Asociación de Desarrollo Interna del Territorio. Ellos convocaron una reunión el sábado por la mañana y les dijeron a todos los finqueros que ellos no podían frenar las recuperaciones de tierras, entonces que tomaran medidas. Quiero ser clara, al compañero lo asesinaron cuando estaba en medio de dos policías. El compañero lo asesinaron y en los videos está, cuando lo asesinaron estaba en medio de dos policías. Ajá. Pero es la familia Guadamuz, todo el mundo la conoce. Ellos son finqueros. Ellos son finqueros y ellos desde hace 2 semanas tienen tomadas una finca donde se están atrincherando. Es una finca donde está el colegio de la comunidad y hace días están organizando todo lo que iban a hacer desde ahí. Cindy Vargas argumentó que desde que asesinaron a Sergio Rojas, el gobierno no ha cumplido con resguardar la vida de los pueblos indígenas en peligro y existe, a su juicio, una total impunidad con este tipo de actos de violencia, por lo cual ellos permanecen encerrados en sus casas por temor a morir. Incluso ni a sus hijos envían a la escuela. Hay muchas personas ahorita que están siendo nombradas para ser asesinadas. Nosotros estamos atrincherados, resguardados en nuestras casas. En la comunidad está como un estado de sitio, no podemos salir. Los terratenienses, los asesinos se reúnen. Ahorita están justamente en el punto donde asesinaron al compañero. Las mujeres que están allá adentro no tienen protección. En las últimas semanas, 13 familias de las tribus Brorán y Bribri habían recuperado terrenos indígenas y aseguran que sus perpetradores actúan con xenofobia y racismo, por lo cual exigen al Estado que se cumpla con las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril de 2015 a favor de los territorios Salitre y Térraba. El gobierno planea comprar terrenos a no indígenas para devolvérselos a las comunidades indígenas de Salitre y Térraba. El gobierno invertiría unos 5.000 millones de colones en un plazo de 5 años para comprar tierras a no indígenas en las zonas de Salitre y Térraba. Esto con el fin de resolver el conflicto con las comunidades indígenas. Así lo anunció este martes el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, INDER, institución encargada de resolver el conflicto en la zona. Es un fondo que tiene un plazo inicialmente de 5 años, que se crea con una base de 500 millones de colones que va a ser utilizado básicamente para el proceso de pagos de indemnizaciones a familias que se encuentren en los territorios indígenas. Este fondo será alimentado a partir de unos ingresos que corresponden al INDER, que se llaman ingresos no tributarios. Estos ingresos no tributarios generalmente han estado por el monto anual en los últimos 5 años entre los 1.500 y los 1.900 millones de colones. Mientras esto ocurre, la tensión entre indígenas y no indígenas continúa.
El ministro de Seguridad justificó las acciones policiales en la zona, pese a no poder evitar ayer el asesinato de un representante indígena. La reacción de la policía para llegar al lugar de los hechos fue aproximadamente de 2 minutos, situación que ayudó a evitar de que esta circunstancia tuviera una escalada de violencia. Lamentablemente no podemos tener un policía metro a metro, no podemos tener una patrulla cuidando persona por persona, pero sí debemos ser enfáticos y decir que allí había presencia policial importante en el lugar. Tan es así que, como les digo, la reacción fue rápida, también la detención de la persona fue bastante rápida por la presencia de la policía. Además, durante toda la noche y madrugada hubo una coordinación con el organismo de investigación judicial, con la Fiscalía, con la cual hemos estado manteniendo conversaciones. El Ministerio de Justicia informó que el proceso de diálogo está detenido. Y en el Ministerio de Educación anunciaron que se suspendieron las clases en 9 centros educativos de la zona, por lo que resta de la semana. El conflicto en Térraba y Salitre alcanzó un nuevo pico de tensión y violencia este lunes, con el asesinato del líder indígena Jerry Rivera. De $30,000 a $60,000 se pudo haber ganado en un año una supuesta organización que traficaba cubanos desde Costa Rica hasta México o Estados Unidos. Los líderes y otros miembros fueron detenidos este martes en la zona sur del país. Este es uno de los 9 allanamientos que la Policía Profesional de Migración realizó este lunes en Paso Canoa, Ciudad Neigle y Punta Arenas. El objetivo, una supuesta organización dedicada al tráfico ilícito de cubanos. De acuerdo con la investigación que lleva un año, este grupo captaba a los cubanos en 2 modalidades. La primera de ellas se comenzó a dar cuando Panamá les otorgaba permisos temporales a los isleños. Ingresaban de manera legal a ese país, pero eran introducidos a Costa Rica ilegalmente y desde aquí eran trasladados ilegalmente hasta México, donde esta organización los recibía. La otra modalidad se dio cuando Panamá dejó de darles este beneficio, entonces eran introducidos a ese país de manera ilegal y hacían el resto del camino de la misma manera. Luego de que Panamá quita o retira este tipo de beneficio a personas de nacionalidad cubana, ya la organización empieza a traficarlos también por territorio panameño para luego ponerlos en manos de los líderes de la estructura criminal para así, aparte con toda la estructura que ya había desarrollado, movilizarlos, trasladarlos, alojarlos cuando tenía que alojarlos o asegurarlos, debido a que existían tal vez controles de carretera policiales, había algún indicio de que era posible de que fueran detenidos o fuera evidenciado dicho tráfico, para posteriormente lograr traficarlos hacia los Estados Unidos. Los líderes de la organización criminal en la zona sur contaban con miembros que realizaban distintas funciones, como alojar a los migrantes en casas de seguridad, así como velar por mantenerlos ocultos, transportarlos y alimentarlos. De igual manera trabajaban con personas exclusivas para las labores de contrainteligencia. Según la Policía Profesional de Migración, identificaron que con el permiso temporal de ingreso a Panamá, esta presunta organización captó a 30 personas, a las cuales les cobraban entre $1,000 y $2,000 a cada uno, y en otras ocasiones les pedían hasta $400 por otros gastos en Costa Rica. Dentro de la estructura tenían 2 tipos de cobro, uno que era la ruta interna en nuestro país, ingresando del sur hacia el norte, $400 aproximadamente, un poco más, y en algunos casos lo que era la ruta internacional, que tenía que ver con el cruce de los diferentes países, desde Panamá, Costa Rica, subiendo hacia Honduras, Guatemala y México, hasta Estados Unidos, se cobraban sumas de $1,000 a $2,000. Además de utilizar vehículos propios para trasladar a los migrantes desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, ellos usaban al parecer otra modalidad de transporte. Este era el servicio de autobús público, los cuales abordaban en la zona sur hasta Orotina. Allí eran alojados en establecimientos comerciales y posteriormente otro miembro de la red se encargaba de recoger y trasladar a las personas extranjeras en un taxi formal hasta el cruce de Barranca, desde donde abordaban otro autobús para ser trasladados hasta Liberia. Allí los recibían y les coordinaban el traslado, alojamiento en casas de seguridad y guía de los migrantes hasta la zona de Peñas Blancas. Hasta el mediodía de este martes, la policía había detenido a 13 personas. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptó en cadena nacional
que se cometieron errores en el decreto que oficializaba la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial. Por su parte, el exfiscal Francisco Daranese y otros abogados denunciaron ante la Fiscalía al mandatario por delitos como prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. Este lunes por la noche en cadena nacional, el presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció que se cometieron errores en cuanto al decreto que oficializaba la creación de la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial. El mandatario dijo que no se informó de manera masiva y oportuna a la ciudadanía acerca de las funciones de esta unidad. Y quiero empezar por señalar con toda claridad que se cometieron errores en este tema. Por eso ordené corregir de inmediato, derogando el decreto. A quienes se han preguntado por qué lo derogué, esa es la respuesta. En primer término, las dudas y preocupaciones de la ciudadanía y de diferentes sectores dejaron claro que la formulación de algunos conceptos estaba errada, particularmente en su artículo 7. ¿Qué debe hacer uno cuando le señalan un error y constata que existe? Corregirlo, enmendar y disculparse. Alvarado dijo que desde que se creó la UPAP no se trabajó con información de índole financiero, llamadas u otros temas confidenciales de los costarricenses. ¿Con qué datos no trabajó este equipo? No tuvo acceso, ni podía tener acceso por ley, ni era de interés público que tuviera acceso a registros de índole personal, tales como llamadas telefónicas, redes sociales, información financiera, ni tributaria, ni expedientes médicos, ni nada que viole la privacidad de las personas. Por su parte, el ex fiscal general Francisco Daranese, junto con otros abogados, interpusieron ante la Fiscalía una denuncia por delitos de prevaricato, abuso de autoridad, fraude de ley y abuso de datos personales contra el presidente Alvarado y los ministros de la Presidencia y Planificación, Víctor Morales y el interino Daniel Soto, así como los integrantes de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Y definitivamente el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos nos enrumba a un gobierno autoritario y en función de eso decidimos presentar la denuncia. No estamos dispuestos a que nos roben la democracia, las garantías constitucionales, y el presidente tiene que comprender que la Constitución es un freno y un regulador de su poder y no puede por vía de decreto ni derogar ni postergar los deberes constitucionales que juró cumplir. La denuncia de Daranese se suma a la de los abogados Gloria Navas y Juan Diego Castro. El ministro de la Presidencia envió una nota a la fiscal Emilia Navas poniendo a órdenes de la Fiscalía la documentación correspondiente para indagar el decreto que creaba la unidad, que fue derogada el pasado 21 de febrero. La legislación costarricense establece una sanción de hasta 30 salarios base por analizar datos personales sin autorización del individuo. El túnel de Surquí en la Ruta 32 estará cerrado este fin de semana por trabajos que se van a realizar en la carpeta asfáltica. Es en este punto de la Ruta 32 hacia Limón que estará cerrado el sábado 29 y domingo 1 de marzo de 5 de la mañana a mediodía. La causa es el cambio total de la capa asfáltica que se realizará un carril por día. A 12 mediodía, esto es siguiendo el proyecto que venimos haciendo. Ya llevamos 10 kilómetros desde donde está el río Sucio hasta donde está el túnel. Ahora vamos a entrar a un levantamiento de la carpeta asfáltica dentro del túnel que ya está deteriorada. El volumen de tránsito de esa carretera es enorme. Por lo tanto, ya es hora de darle un refrescamiento a la carpeta asfáltica. Y más que dentro del túnel usted siente como que no puede moverse ni para un lado ni para otro. Y en donde la carpeta no está bien, puede ser que algún conductor pierda el control y se vaya contra el vehículo que viene de frente. Para poder llegar a Limón durante estos días, en emergencias del MOP le piden a los conductores respetar las rutas alternas, ya que hay una especial para vehículos livianos y otra para los camiones o vehículos pesados. Y esto es sumamente importante y pedimos a los usuarios que lo respeten. Para los vehículos pesados, para los trailers pesados, carga pesada, el lugar para recorrer es la ruta 10, es San José, Cartago, Turrialba, Siquirres. Para el vehículo livianos, la ruta es por la ruta 126, que es Heredia,
Heredia la zona de Vara Blanca sale a la ruta 4 y vuelve a integrarse a la ruta 32. Esta ruta se recomienda solo para livianos, ya que la ruta tiene algunos tramos sumamente estrechos. Por lo tanto, llamamos la atención a la prevención, a no desarrollar altas velocidades porque la carretera no lo permite, y hacer que estas horas que va a estar, que es para mejorar la carretera, pueda transcurrir por las rutas alternas sin que tengamos ningún percance. Tome en cuenta que aunque ya la ruta 32 esté habilitada después del mediodía de esos 2 días, habrá paso regulado porque solo funcionará un carril. Vamos a una pausa comercial, quédese que enseguida volvemos con más de esta edición de Costa Rica Noticias. 10 millones. Su papá le dijo que tenía que seguir. Y no le va a hacer caso. A ver. Ay, sin el señor suena más bonito. Acá me lo echen en la bolsa. Usted no sabe, yo veo la rueda de la fortuna en familia ahí tomando café. Ay. Se me olvidó lo que seguía. Bienvenidos a La Sazón que nos une, un programa donde chefs de cada provincia fusionarán sus mejores platillos en retos semanales para convertirse en el ganador de esta competencia. Productos tradicionales, recetas típicas de nuestro país y un montón de historias alrededor de un solo plato protagonizarán esta travesía por redescubrir la gastronomía costarricense. Continuamos con más noticias. Después de 30 años, en Costa Rica se registra nuevamente la presencia de alepates, una especie de microorganismo que pica y vive de la sangre del ser humano. Estos son alepates. Fueron encontrados en casas de habitación de Heredia y San José. Desde hace 30 años no se notaba su presencia en el país. Sin embargo, su resurgimiento pone en peligro la tranquilidad de las personas al descansar, porque estos animalitos viven sobre todo en lugares de descanso como camas, muebles y sillones. Y nosotros encontramos la especie que se llama Cimex lectularius. Cimex lectularius siempre se tenía relacionado con países de clima templado, no países tropicales. Nosotros aquí en el país pues hemos tenido los alepates, nuestros abuelos recordarán los alepates, era mucho más común antes, la especie eso sí era Cimex hemipterus, eso era lo que teníamos. Los alepates viven y se alimentan de la sangre humana y pueden causar alergias por picaduras. Lo bueno es que no son transmisores de enfermedades. Sin embargo, son muy resistentes a insecticidas para poder eliminarlos. Estas especies se asocian con el ser humano, no estamos siendo afectados por otros animales domésticos que tengamos en la casa y demás, o sea, son el ser humano y nosotros mismos somos los que los transportamos de una casa a otra y de un país a otro. ¿Qué es lo que nos generan esas picadas? Nos generan entonces un problema en la piel, o sea, una afectación en la piel. ¿De qué tipo? Pues como una roncha. Depende de la persona y de cómo reaccione la persona ante la saliva, el piquete como tal, entonces así va a ser la lesión. Se recomienda que el calor o la aspiración sean utilizadas para la eliminación total de estos animalitos. Investigadores de la Universidad de Costa Rica fueron quienes confirmaron su presencia y quienes piden hacer los reportes en caso de picaduras para determinar si están en otras provincias de nuestro país. El derecho humano al acceso de la alimentación adecuada está siendo amenazado en Centroamérica. Así lo asegura un estudio de organizaciones de consumidores en acción. Como parte de las consecuencias, los niveles de obesidad incrementan en la región, sobre todo en Costa Rica. La región centroamericana padece de obesidad y malnutrición debido a la amenaza que existe al derecho a la alimentación balanceada. Esto debido a factores como la pobreza, el cambio climático y la falta de políticas que apoyen al productor nacional. Países como Costa Rica, como Panamá, el caso de El Salvador,
logran, Honduras inclusive, logran cubrir sus canastas básicas alimentarias, pero hay otros países que no la logran cubrir por el tema del ingreso de los salarios que ganan, de los salarios mínimos. El caso de Guatemala, el caso de Nicaragua, con costo la logra cubrir Honduras. En Centroamérica el 25% de las mujeres son obesas y esto se traduce en enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. Guatemala, por su parte, es el país de la región con mayor desnutrición. Es que ese es el problema, que pareciera que la chatarra es más accesible, cuando realmente hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que es un nivel educativo desde los hogares. Nosotros tenemos la experiencia de las ferias del agricultor, que se consiguen frutas y verduras de manera económica, y entonces esa podría ser una forma de utilizar eso. A veces pues requiere un poquito más de trabajo sentarse a preparar los alimentos y todo esto, pero es muy importante. Por ejemplo, los frijoles, que son vitales y que son muy alimenticios. Según Consumidores en Acción de Centroamérica y el Caribe, se debe buscar una agricultura con menor cantidad de agroquímicos, así como colocar impuestos a las bebidas azucaradas y regular las sodas escolares y colegiales. Esto con el fin de que los seres humanos logren el derecho de una alimentación balanceada. Una persona enferma podría exigir que no se le aplique un tratamiento aunque esté en riesgo su vida. En el Congreso se discute una iniciativa que haría obligatoria la voluntad del paciente en fase terminal. Una persona sana podría pedir que, en caso de enfermarse de manera grave o irreversible, no se le aplique ningún tratamiento médico, aunque esto pueda significar el fin de su vida. Esto si se aprueba en el Congreso el proyecto de ley sobre voluntades anticipadas, que propone que las personas sanas anticipen su deseo en caso de caer enfermos. La persona puede indicar ahí, quiero radioterapia, no quiero quimioterapia, no quiero procedimientos de determinado tipo, invasivos y demás. Es esas decisiones que de todas maneras ya toma la persona o toma la familia, pero al tener que tomarlas en situaciones límite, no se toman necesariamente en el uso de todas las facultades o con la serenidad necesaria para tomarlas, o a veces la persona no puede tomarlas y las toma un familiar sin saber muy bien qué era lo que quería esa persona. Es decir, es que una persona que se pueda cumplir la voluntad de las personas, ya sea en una enfermedad o en un caso de un fallecimiento. Sánchez subrayó que el proyecto no propone la eutanasia, pues no hay participación activa del personal médico, y solo implica el respeto a la voluntad del paciente a recibir o no un tratamiento o medicación. Sin embargo, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso quieren que eso quede claro y delimitado para evitar malentendidos. Hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de proyectos, ¿verdad? Porque como estábamos conversando, es un tema de voluntades anticipadas, el derecho en que usted quiere determinar qué hacer con su vida en una fase terminal, pero es un tema también de derechos humanos y es un tema muy sensible a la población costarricense, y hay que hilar muy delgado en este tipo de proyectos. Actualmente existe otro proyecto aparte sobre eutanasia que discuten las y los diputados en el mismo foro. El proyecto de ley de voluntades anticipadas solo aplicaría para personas mayores de edad. Mapaches, pisotes y coyotes tienen un mismo punto de encuentro. A continuación le contamos cuál es en nuestra sección Animales en Libertad. Hoy en Animales en Libertad no les vamos a presentar solo una especie, sino a varios que convergen en un mismo punto de reunión a diferentes horas del día, sitio vital para la sobrevivencia de las especies, el agua. Aquí vemos unos coyotes quienes por lo general viven y cazan solos o en parejas monógamas, buscan saciar su sed y quizá poder cazar alguno que otro mamífero pequeño. Ahora vemos unos simpáticos mapaches quienes prefieren que su reunión inicie en horas de la noche evitando depredadores. Ellos son animales de bosque quienes viven especialmente cerca de ríos, aunque han aprendido a habitar en áreas urbanas.
más solitario vemos en su baño matutino al pisote, quienes pueden subirse a los árboles con facilidad, utilizando la cola para equilibrarse, pero es más frecuente que busquen alimento en el suelo. Lento pero sin freno, una iguana pasa a refrescarse en el lodo que genera la poza de agua. Por último, ocultándose de sus depredadores, también se observa a la paca común, lapa o tepezcuintle, una especie de roedor con hábitos nocturnos y que se alimenta de vegetales. En fin, las reuniones no se terminan. Aves y más especies visitan este lugar en Guanacaste, lo que nos deja en evidencia la importancia de cuidar el agua, no solo para uso humano, sino para la sobrevivencia de todas las especies que necesitan de este líquido vital. En las informaciones internacionales, en el mundo la cifra de muertes por el coronavirus es superior a 2.700 personas. Además, ya se reportan más de 80.000 personas contagiadas. La epidemia se extiende por el planeta. La epidemia del nuevo coronavirus se extiende por el planeta. En el mundo, la cifra de decesos es de unos 2.700 y la de contagios de 80.000. Corea del Sur reportó el martes 893 casos confirmados y han fallecido 8 personas. Italia registraba el lunes unos 229 casos y 7 muertos. Así se convirtió en el primer país de Europa en poner en marcha medidas de confinamiento en 10 pueblos del norte. 2 meses después de la aparición del nuevo coronavirus en el centro de China, 5 países anunciaron sus primeros casos de contaminación: Afganistán, Bahrein, Kuwait, Irak y Omán. Todos han suspendido vuelos a Irán, que en menos de una semana de la detección del primer enfermo en su territorio tiene 12 fallecimientos por la epidemia. Las autoridades afirman que hay unas 64 personas contaminadas. La tasa de mortalidad de 1 de cada 5 en el país parece mucho más elevada que la de China, de alrededor del 3%. Más de 30 países están afectados por el COVID-19, con un balance superior a los 30 muertos fuera de China. En ese país donde el virus apareció en diciembre, otras 150 personas murieron, según anunciaron las autoridades el martes. En total, hay unos 2.600 fallecimientos y 77.000 casos de contaminación. China espera los resultados de los ensayos clínicos de un medicamento llamado Remdesivir, que ha sido ocupado contra el ébola o el coronavirus MERS y otras enfermedades, pero que sigue en fase de prueba. Ha mostrado resultados iniciales en el tratamiento del nuevo coronavirus en un informe de los Estados Unidos. China ya ha comenzado formalmente las pruebas clínicas de este medicamento en varios hospitales en Wuhan. Estas pruebas clínicas están actualmente en curso y los resultados pueden publicarse antes del 27 de abril. Estamos prestando mucha atención a esa fecha. El coronavirus también hundió las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas superiores al 3% el lunes, más del 5% la de Milán, así como Wall Street, que retrocedió 3,56%. La cantante chilena y activa opositora del gobierno, Mon Laferte, ofreció la noche del lunes un polémico show en la segunda jornada del Festival Viña del Mar. Segundo día de protestas violentas en Viña del Mar, donde se lleva a cabo el Festival de la Canción. Aunque de menor magnitud que los del domingo, los disturbios se repitieron la noche del lunes en las inmediaciones de la Quinta Vergara, donde se presentó la cantante chilena Mon Laferte. La presentación de una de las artistas locales más comprometidas con las protestas sociales, que se anticipaba polémica, se llevó a cabo ante un público que lanzó consignas contra la policía y cánticos exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Aunque sin alusiones directas al mandatario, Laferte repudió la advertencia de la policía chilena a fines de noviembre de que la llevaría ante la justicia, tras declaraciones en las que acusaba a carabineros de haber provocado los incendios en el metro de Santiago cuando se produjo el estallido social el 18 de octubre. Piñera denunció el lunes que Chile ya ha tenido demasiada violencia y teme una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo, cuando terminan las vacaciones del verano austral y ya hay convocadas varias manifestaciones.
Un jurado de Nueva York declaró a Harvey Weinstein, el dios de Hollywood, culpable de agresión sexual y violación, un veredicto histórico que inaugura una nueva era para el movimiento Me Too. Veredicto histórico para el movimiento Me Too. Tras casi un mes de juicio y 5 días de deliberaciones, un jurado de Nueva York encontró culpable a Harvey Weinstein de agresión sexual en primer grado y de violación en tercer grado. El primer caso fue por practicar sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haley en 2006 y el segundo por violar a la exactriz Jessica Mann en 2013. En cambio, el ex titán de Hollywood de 67 años fue hallado no culpable del delito de violación en primer grado de Mann y de 2 cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los cuales se arriesgaba a ser sentenciado a cadena perpetua. Weinstein debe aguardar en la cárcel su sentencia, prevista para el 11 de marzo. Enfrenta una pena mínima de 5 años de cárcel y una máxima de 29. Es una violación, aunque no haya pruebas físicas e incluso si pasó hace mucho tiempo. Se trata de un nuevo escenario para sobrevivientes de violencia sexual en Estados Unidos. Este es su nuevo día. Weinstein fue denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo en octubre de 2017, incluidas las actrices Salma Hayek y Gwyneth Paltrow. Pero solo fue juzgado por 2 casos, ya que la mayoría de los otros delitos han prescrito. La abogada de las denunciantes celebró el veredicto. Ahora que el veredicto es culpabilidad para Harvey Weinstein, lo diré una vez más, se creyó en las mujeres. De su lado, los abogados de Weinstein anunciaron que apelarán la decisión, tan rápido como sea posible. El exproductor aún debe responder por una inculpación en Los Ángeles, por la presunta violación de una modelo italiana en febrero de 2013 y la agresión sexual de la exmodelo Lauren Young en la noche siguiente en Beverly Hills. También es blanco de varias demandas civiles. Un ataque de la policía contra un cuartel militar en reclamo por mejores condiciones laborales dejó al menos 2 fallecidos y una decena de heridos en Haití. Puerto Príncipe se paralizó el lunes tras un ataque de la policía contra un cuartel militar en reclamo de mejores condiciones laborales. Al menos 2 personas murieron y hubo una decena de heridos. El campo de Marte, área donde estallaron los enfrentamientos el domingo, seguía inaccesible e incluso los guardias del Palacio Presidencial evitaron ingresar para prevenir peligros. El Departamento de Justicia denunció la violencia del domingo y afirmó que parecía cada vez más un golpe de Estado contra el asediado presidente Jovenel Moïse. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas de Haití expresó profunda preocupación por los incidentes e instó a los agentes de policía a evitar la escalada de violencia. Algunos efectivos tomaron vehículos de la ONU para bloquear algunas carreteras locales. El gobierno canceló la celebración del carnaval, que estaba programada desde el domingo hasta este martes para evitar un baño de sangre. Los policías de Haití llevan meses reclamando mejores condiciones para realizar su trabajo y exigen el derecho a sindicalizarse para asegurar la transparencia de los diálogos con la cúpula policial. En septiembre de 2019, la escasez de combustible generó violentas protestas callejeras, en las que se exigió la renuncia del presidente Moïse, quien asumió el gobierno en febrero de 2017 tras obtener la victoria, en comicios que la oposición señala como dudosos. También pesan sobre el mandatario acusaciones de corrupción. Colombia anunció una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales. Colombia anunció el lunes una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales. El gobierno afirma que grupos guerrilleros disidentes están promoviendo incendios forestales para favorecer esa actividad ilegal. La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse. No habrá santuarios del crimen a donde nuestra fuerza pública no pueda llegar. El gobierno denuncia que rebeldes que se marginaron del proceso de paz de 2016 están relacionados con el incendio que afectó el fin de semana el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. La quema, que destruyó unas 700 hectáreas, ya fue controlada. Según autoridades, los guerrilleros están utilizando a los campesinos para cometer lo que llamaron una masacre contra la naturaleza. Quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca.
Está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, con las cuales se financian los grupos armados organizados, son las principales amenazas a nuestro medio ambiente. Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo después de Brasil, según Naciones Unidas. En 2018, más de 197.000 hectáreas de bosque fueron destruidas en territorio colombiano, principalmente en la Amazonía. Ese mismo año, casi un 5% de las 169.000 hectáreas de narcocultivos estaban en áreas protegidas. Los rebeldes de las antiguas FARC, ahora partido político, operan sin un mando unificado. Son unos 2.300 disidentes. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? El tema de la violencia contra la mujer sigue siendo un reto fundamental para Costa Rica. Todos los días decenas de mujeres son víctimas de femicidios, de abuso sexual, de violación y de otras múltiples formas de manifestación de la violencia de género. Hay mucho que hacer en el país, tenemos un gran reto y en eso todos y todas somos responsables. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la edición 24 horas de Costa Rica Noticias. Soy Eise Chacón Cordero y los invito de inmediato a ver nuestros titulares. La Fiscalía investiga el homicidio del indígena Jerry Rivera este lunes por la noche en Térraba. Dirigentes de la zona aseguran que el ataque se dio por la recuperación de tierras que están llevando a cabo. De 30 a 60 mil dólares se pudo haber ganado en un año una supuesta organización que traficaba cubanos desde Costa Rica hasta México o Estados Unidos. Los líderes y otros miembros fueron detenidos este martes en la zona sur. Después de 30 años en Costa Rica se registra nuevamente la presencia de alipates, una especie de microorganismos que pica y vive de la sangre del ser humano. En el mundo, la cifra de decesos por coronavirus o COVID-19 es de unos 2.700 y los contagios ascienden los 80.000 personas. La pandemia se extiende por el planeta. En el detalle de las informaciones, la Fiscalía investiga el homicidio de un líder indígena. El hecho ocurrió este lunes por la noche en Térraba. Los dirigentes aseguran que el ataque se dio por la recuperación de tierras que están liderando. El homicidio del líder indígena Jerry Rivera se perpetró este lunes en horas de la noche, cuando al parecer se presentaba una disputa por la recuperación de tierras en Térraba. ¿Cuál es la información que se maneja de lo sucedido anoche? Son procesos que iniciamos procesos de recuperación en el territorio de Térraba y en todos los finqueros. Salvajemente asesinan al compañero para amedrentarnos, para que no sigamos con los procesos de recuperación. Estamos viviendo ya como en el oeste, ¿verdad? O sea, yo pago y puedo matar, yo pago y puedo hacer cosas, porque las tierras, aunque no les pertenecen porque son usurpadores, ellos dicen tener derechos y hay jueces, hay policías, hay un montón de gente que no hace absolutamente nada. La investigación está ahora a cargo de la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos y opera con la colaboración del personal especializado de la Fiscalía de Asuntos Indígenas. De acuerdo con el OIJ,
El líder indígena recibió 5 disparos y por este crimen se detuvo a un hombre de apellidos Varela Rojas. Este hecho criminal sucedió vía pública, aparentemente como consecuencia de un conflicto sobre posesión y propiedad de territorios en la zona, que generó una gresca, un enfrentamiento o una riña que al final de cuentas concluyó con el fallecimiento de la persona identificada como Jerry Rivera Rivera, que era un indígena de la etnia Brorán que estaba en la zona precisamente en un proceso de discusión por la posesión de territorios, como les señalé. La disputa por la recuperación de tierras ya ha causado otras agresiones en el pasado. En 23 días se cumple un año del homicidio de Sergio Rojas, otro líder indígena de Salitre que fue asesinado en su casa. Además, el pasado 9 de febrero, Minor Ortiz fue herido en una de sus piernas. Esto también ocurrió en Salitre. En el Congreso llamarán al ministro de Seguridad para que explique por qué sigue la violencia en Salitre y Térraba. Esto tras la muerte de otro líder indígena. El asesinato este lunes en Térraba del líder indígena Jerry Rivera saltó las alarmas de la violencia imperante en la zona durante el proceso de recuperación de tierras que están en manos de no indígenas. La muerte de Rivera reavivó en el Congreso los cuestionamientos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por esa razón, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa acordó hoy convocar audiencia al ministro de Seguridad. Para nosotros es importante porque ellos habían explicado acá que tenían algunas medidas que de igual forma todavía no estaban implementadas, pero que deberían de estar entonces protegiendo a la ciudadanía y sobre todo a nuestros indígenas. Entonces la idea es traerlos para que nos dé explicaciones de por qué siguen ocurriendo los crímenes, qué es lo que no han puesto en marcha y por qué están incumpliendo hasta las medidas cautelares que ya estaban emitidas para el país, ¿verdad? El homicidio de Rivera no es un hecho aislado. El 9 de febrero en Salitre, otro líder indígena, Minor Ortiz, fue herido de bala en la pierna. El proceso de recuperación de tierras se sigue dando en un clima de tensión y violencia. Las y los diputados también pedirán cuentas al Ministerio de Justicia y Paz. Desde la perspectiva del cumplimiento de las medidas cautelares, ¿qué se está haciendo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la región? Y cuál es el nivel de avance en el proceso de recuperación de territorios. Que el problema es que si este proceso de recuperación se detiene o es lento o las instancias judiciales que dan finalmente la orden de desalojo no lo hacen con la celeridad necesaria, entonces es donde empieza o vuelve a surgir el conflicto por la recuperación de hecho de territorios. A través de su Twitter, el presidente Carlos Alvarado lamentó el deceso e informó que la policía detuvo al sospechoso. Esta tarde anunciaría medidas para contener la violencia en Térraba y Salitre. La Defensoría de los Habitantes e incluso la representación de Naciones Unidas en Costa Rica urgieron al Estado a cumplir con las medidas de protección. Rivera es el segundo líder indígena asesinado tras el homicidio de Sergio Rojas en marzo de 2019. Familias indígenas aseguran que están encerradas en sus casas con temor a salir debido a la falta de protección policial. La preocupación de los indígenas Térraba se da tras el asesinato de otro líder. A menos de un mes para que se cumpliera el primer año desde que ocurrió el asesinato del líder indígena de Salitre, Sergio Rojas, este lunes por la noche fue asesinado el conocido recuperante de tierras indígenas Jerry Rivera, de tan solo 24 años. Según otra líder indígena que conversó con Costa Rica Noticias, Jerry tenía varias amenazas de finqueros y estaba bajo protección de medidas cautelares, que a su juicio son un engaño, pues argumenta que Jerry fue asesinado mientras estaba con resguardo policial, cuando un finquero de apellido Guadamuz incendió su potrero para despistar a las autoridades y poder cometer el crimen. Además, respondiendo a la excitativa de la Asociación de Desarrollo Térraba, que dijo que tomaran medidas de presión. Bueno, yo quiero que quede claro que todas las convocatorias a la violencia es la Asociación de Desarrollo. La Asociación de Desarrollo Interna del Territorio. Ellos convocaron una reunión el sábado por la mañana y les dijeron a todos los finqueros que ellos no podían frenar las recuperaciones de tierras, entonces que tomaran medidas. Quiero ser clara, al compañero lo asesinaron cuando estaba en medio de dos policías. El compañero lo asesinaron y en los videos está, cuando lo asesinaron estaba en medio de dos policías. Ajá. Pero es la familia Guadamuz, todo el mundo la conoce. ¿Ellos son finqueros?
Ellos son finqueros y ellos desde hace 2 semanas tienen tomadas una finca donde se están atrincherando. Es una finca donde está el colegio de la comunidad y hace días están organizando todo lo que iban a hacer desde ahí. Cindy Vargas argumentó que desde que asesinaron a Sergio Rojas, el gobierno no ha cumplido con resguardar la vida de los pueblos indígenas en peligro y existe, a su juicio, una total impunidad con este tipo de actos de violencia, por lo cual ellos permanecen encerrados en sus casas por temor a morir. Incluso ni a sus hijos envían a la escuela. Hay muchas personas ahorita que están siendo nombradas para ser asesinadas. Nosotros estamos atrincherados, resguardados en nuestras casas. En la comunidad está como en un estado de sitio, no podemos salir. Los terratenienses, los asesinos se reúnen. Ahorita están justamente en el punto donde asesinaron al compañero. Las mujeres que están allá adentro no tienen protección. En las últimas semanas, 13 familias de las tribus Brorán y Bribri habían recuperado terrenos indígenas y aseguran que sus perpetradores actúan con xenofobia y racismo, por lo cual exigen al Estado que se cumpla con las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de abril de 2015 a favor de los territorios Salitre y Térraba. El gobierno planea comprar terrenos a no indígenas para devolvérselos a las comunidades indígenas de Salitre y Térraba. El gobierno invertiría unos 5.000 millones de colones en un plazo de 5 años para comprar tierras a no indígenas en las zonas de Salitre y Térraba. Esto con el fin de resolver el conflicto con las comunidades indígenas. Así lo anunció este martes el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, INDER, institución encargada de resolver el conflicto en la zona. Es un fondo que tiene un plazo inicialmente de 5 años, que se crea con una base de 500 millones de colones que va a ser utilizado básicamente para el proceso de pagos de indemnizaciones a familias que se encuentren en los territorios indígenas. Este fondo será alimentado a partir de unos ingresos que corresponden al INDER, que se llaman ingresos no tributarios. Estos ingresos no tributarios generalmente han estado por el monto anual en los últimos 5 años entre los 1.500 y los 1.900 millones de colones. Mientras esto ocurre, la tensión entre indígenas y no indígenas continúa. El ministro de Seguridad justificó las acciones policiales en la zona, pese a no poder evitar ayer el asesinato de un representante indígena. La reacción de la policía para llegar al lugar de los hechos fue aproximadamente de 2 minutos, situación que ayudó a evitar de que esta circunstancia tuviera una escalada de violencia. Lamentablemente no podemos tener un policía metro a metro, no podemos tener una patrulla cuidando persona por persona, pero sí debemos ser enfáticos y decir que allí había presencia policial importante en el lugar. Tan es así que, como les digo, la reacción fue rápida, también la detención de la persona fue bastante rápida por la presencia de la policía. Además, durante toda la noche y madrugada hubo una coordinación con el organismo de investigación judicial, con la Fiscalía, con la cual hemos estado manteniendo conversaciones. El Ministerio de Justicia informó que el proceso de diálogo está detenido. Y en el Ministerio de Educación anunciaron que se suspendieron las clases en 9 centros educativos de la zona, por lo que resta de la semana. El conflicto en Térraba y Salitre alcanzó un nuevo pico de tensión y violencia este lunes, con el asesinato del líder indígena Jerry Rivera. De $30,000 a $60,000 se pudo haber ganado en un año una supuesta organización que traficaba cubanos desde Costa Rica hasta México o Estados Unidos. Los líderes y otros miembros fueron detenidos este martes en la zona sur del país. Este es uno de los 9 allanamientos que la Policía Profesional de Migración realizó este lunes en Paso Canoa, Ciudad Neible y Punta Arenas. El objetivo, una supuesta organización dedicada al tráfico ilícito de cubanos. De acuerdo con la investigación que lleva un año, este grupo captaba a los cubanos en 2 modalidades. La primera de ellas se comenzó a dar cuando Panamá les otorgaba permisos temporales a los isleños. Ingresaban de manera legal a ese país, pero eran introducidos a Costa Rica ilegalmente y desde aquí eran trasladados ilegalmente hasta México, donde esta organización los recibía. La otra modalidad se dio cuando Panamá dejó de darles este beneficio, entonces eran introducidos a ese país de manera ilegal
y hacían el resto del camino de la misma manera. Luego de que Panamá quita o retira este tipo de beneficio a personas de nacionalidad cubana, ya la organización empieza a traficarlos también por territorio panameño para luego ponerlos en manos de los líderes de la estructura criminal para así, aparte con toda la estructura que ya había desarrollado, movilizarlos, trasladarlos, alojarlos cuando tenía que alojarlos o asegurarlos, debido a que existían tal vez controles de carretera policiales, había algún indicio de que era posible de que fueran detenidos o fuera evidenciado dicho tráfico, para posteriormente lograr traficarlos hacia los Estados Unidos. Los líderes de la organización criminal en la zona sur contaban con miembros que realizaban distintas funciones, como alojar a los migrantes en casas de seguridad, así como velar por mantenerlos ocultos, transportarlos y alimentarlos. De igual manera trabajaban con personas exclusivas para las labores de contrainteligencia. Según la Policía Profesional de Migración, identificaron que con el permiso temporal de ingreso a Panamá, esta presunta organización captó a 30 personas, a las cuales les cobraban entre $1,000 y $2,000 a cada uno, y en otras ocasiones les pedían hasta $400 por otros gastos en Costa Rica. Dentro de la estructura tenían dos tipos de cobro, uno que era la ruta interna en nuestro país, ingresando del sur hacia el norte, $400 aproximadamente, un poco más, y en algunos casos lo que era la ruta internacional, que tenía que ver con el cruce de los diferentes países, desde Panamá, Costa Rica, subiendo hacia Honduras, Guatemala y México, hasta Estados Unidos, se cobraban sumas de $1,000 a $2,000. Además de utilizar vehículos propios para trasladar a los migrantes desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, ellos usaban al parecer otra modalidad de transporte. Este era el servicio de autobús público, los cuales abordaban en la zona sur hasta Orotina. Allí eran alojados en establecimientos comerciales y posteriormente otro miembro de la red se encargaba de recoger y trasladar a las personas extranjeras en un taxi formal hasta el cruce de Barranca, desde donde abordaban otro autobús para ser trasladados hasta Liberia. Allí los recibían y les coordinaban el traslado, alojamiento en casas de seguridad y guía de los migrantes hasta la zona de Peñas Blancas. Hasta el mediodía de este martes, la policía había detenido a 13 personas. El presidente de la República, Carlos Alvarado, aceptó en cadena nacional que se cometieron errores en el decreto que oficializaba la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial. Por su parte, el exfiscal Francisco de Aranese y otros abogados denunciaron ante la Fiscalía al mandatario por delitos como prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. Este lunes por la noche en cadena nacional, el presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoció que se cometieron errores en cuanto al decreto que oficializaba la creación de la unidad de análisis de datos de Casa Presidencial. El mandatario dijo que no se informó de manera masiva y oportuna a la ciudadanía acerca de las funciones de esta unidad. Y quiero empezar por señalar con toda claridad que se cometieron errores en este tema. Por eso ordené corregir de inmediato, derogando el decreto. A quienes se han preguntado por qué lo derogué, esa es la respuesta. En primer término, las dudas y preocupaciones de la ciudadanía y de diferentes sectores dejaron claro que la formulación de algunos conceptos estaba errada, particularmente en su artículo 7. ¿Qué debe hacer uno cuando le señalan un error y constata que existe? Corregirlo, enmendar y disculparse. Alvarado dijo que desde que se creó la UPAP no se trabajó con información de índole financiero, llamadas u otros temas confidenciales de los costarricenses. ¿Con qué datos no trabajó este equipo? No tuvo acceso, ni podía tener acceso por ley, ni era de interés público que tuviera acceso a registros de índole personal, tales como llamadas telefónicas, redes sociales, información financiera, ni tributaria, ni expedientes médicos, ni nada que viole la privacidad de las personas. Por su parte, el ex fiscal general Francisco de Aranese, junto con otros abogados, interpusieron ante la Fiscalía una denuncia por delitos de prevaricato, abuso de autoridad, fraude de ley y abuso de datos personales contra el presidente Alvarado y los ministros de la Presidencia y Planificación, Víctor Morales y el interino Daniel Soto, así como los integrantes de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Y definitivamente el decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos nos enrumba a un gobierno autoritario y en función de eso decidimos presentar la denuncia. No estamos dispuestos a que nos roben la democracia, las garantías constitucionales, y el presidente tiene que comprender que la Constitución es un freno y un regulador de su poder, y
y no puede por vía de decreto ni derogar ni postergar los deberes constitucionales que juró cumplir. La denuncia de la ANE se suma a la de los abogados Gloria Navas y Juan Diego Castro. El ministro de la Presidencia envió una nota a la fiscal Emilia Navas poniendo a órdenes de la Fiscalía la documentación correspondiente para indagar el decreto que creaba la unidad que fue derogada el pasado 21 de febrero. La legislación costarricense establece una sanción de hasta 30 salarios base por analizar datos personales sin autorización del individuo. El túnel de Surquí en la Ruta 32 estará cerrado este fin de semana por trabajos que se van a realizar en la carpeta asfáltica. Es en este punto de la Ruta 32 hacia Limón que estará cerrado el sábado 29 y domingo 1 de marzo de 5 de la mañana a mediodía. La causa es el cambio total de la capa asfáltica que se realizará un carril por día. A 12 mediodía, esto es siguiendo el proyecto que venimos haciendo, ya llevamos 10 kilómetros desde donde está el río Sucio hasta donde está el túnel. Ahora vamos a entrar a un levantamiento de la carpeta asfáltica dentro del túnel que ya está deteriorada, el volumen de tránsito de esa carretera es enorme, por lo tanto ya es hora de darle un refrescamiento a la carpeta asfáltica y más que dentro del túnel usted siente como que no puede moverse ni para un lado ni para otro y en donde la carpeta no está bien, puede ser que algún conductor pierda el control y se vaya contra el vehículo que viene de frente. Para poder llegar a Limón durante estos días, en emergencias del MOP le piden a los conductores respetar las rutas alternas, ya que hay una especial para vehículos livianos y otra para los camiones o vehículos pesados. Y esto es sumamente importante y pedimos a los usuarios que lo respeten. Para los vehículos pesados, para los trailers pesados, carga pesada, el lugar para recorrer es la ruta 10, es San José, Cartago, Turrialba, Siquirres. Para el vehículo livianos, la ruta es por la ruta 126, que es Heredia, la zona de Barra Blanca sale a la ruta 4 y vuelve a integrarse a la ruta 32. Esta ruta se recomienda solo para livianos, ya que la ruta tiene algunos tramos sumamente estrechos, por lo tanto llamamos la atención a la prevención, a no desarrollar altas velocidades porque la carretera no lo permite y hacer que estas horas que va a estar, que es para mejorar la carretera, pueda transcurrir por las rutas alternas sin que tengamos ningún percance. Tome en cuenta que aunque ya la ruta 32 esté habilitada después del mediodía de esos 2 días, habrá paso regulado porque solo funcionará un carril. Vamos a una pausa comercial, quédese que enseguida volvemos con más de esta edición de Costa Rica Noticias. Esta es una invitación para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de CINAR Costa Rica Medios. En una entrevista de fondo vamos a estar hablando sobre los beneficios de la realidad aumentada y también conocemos acerca de recomendaciones importantes para los niños y las niñas de la casa en el uso del Internet. Te esperamos. Si yo estuviera en un incendio y hubiese un extintor, no podría ayudar a la gente. Igual, yo no lo sé usar. No sé usarlo. Yo solamente una vez usé uno, pero vamos a enseñarle cómo usted lo puede utilizar en su casa, en el carro, en el trabajo, en todo lado. Necesitamos saber cómo usar extintores. Una voz que entona un canto libre y la esperanza tejiendo al futuro. Continuamos con más noticias. Después de 30 años, en Costa Rica se registra nuevamente la presencia de alepates, una especie de microorganismo que pica y vive de la sangre del ser humano. Estos son alepates. Fueron encontrados en casas de habitación de Heredia y San José. Desde hace 30 años no se notaba su presencia en el país. Sin embargo, su resurgimiento pone en peligro la tranquilidad de las personas al descansar, porque estos animalitos viven sobre todo en lugares de descanso como camas, muebles y sillones. Y nosotros encontramos la especie que se llama Cimex lectularius. Cimex lectularius siempre se tenía relacionado con países de clima templado.
no países tropicales. Nosotros aquí en el país pues hemos tenido los alepates, nuestros abuelos recordarán los alepates, era mucho más común antes, la especie eso sí era Cimex hemipterus, eso era lo que teníamos. Los alepates viven y se alimentan de la sangre humana y pueden causar alergias por picaduras. Lo bueno es que no son transmisores de enfermedades. Sin embargo, son muy resistentes a insecticidas para poder eliminarlos. Estas especies se asocian con el ser humano, no estamos siendo afectados por otros animales domésticos que tengamos en la casa y demás, o sea, son el ser humano y nosotros mismos somos los que los transportamos de una casa a otra y de un país a otro. ¿Qué es lo que nos generan esas picadas? Nos generan entonces un problema en la piel, o sea, una afectación en la piel. ¿De qué tipo? Pues como una roncha. Depende de la persona y de cómo reaccione la persona ante la saliva, el piquete como tal, entonces así va a ser la lesión. Se recomienda que el calor o la aspiración sean utilizadas para la eliminación total de estos animalitos. Investigadores de la Universidad de Costa Rica fueron quienes confirmaron su presencia y quienes piden hacer los reportes en caso de picaduras para determinar si están en otras provincias de nuestro país. El derecho humano al acceso de la alimentación adecuada está siendo amenazado en Centroamérica. Así lo asegura un estudio de organizaciones de consumidores en acción. Como parte de las consecuencias, los niveles de obesidad incrementan en la región, sobre todo en Costa Rica. La región centroamericana padece de obesidad y malnutrición debido a la amenaza que existe al derecho a la alimentación balanceada. Esto debido a factores como la pobreza, el cambio climático y la falta de políticas que apoyen al productor nacional. Países como Costa Rica, como Panamá, el caso de El Salvador, Honduras inclusive logran cubrir sus canastas básicas alimentarias, pero hay otros países que no la logran cubrir por el tema del ingreso de los salarios que ganan, de los salarios mínimos. El caso de Guatemala, el caso de Nicaragua, con costo la logra cubrir Honduras. En Centroamérica el 25% de las mujeres son obesas y esto se traduce en enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión. Guatemala, por su parte, es el país de la región con mayor desnutrición. Es que ese es el problema, que pareciera que la chatarra es más accesible, cuando realmente hay que hacer el esfuerzo. Yo creo que es un nivel educativo desde los hogares. Nosotros tenemos la experiencia de las ferias del agricultor, que se consiguen frutas y verduras de manera económica, y entonces esa podría ser una forma de utilizar eso. A veces pues requiere un poquito más de trabajo sentarse a preparar los alimentos y todo esto, pero es muy importante. Por ejemplo, los frijoles, que son vitales y que son muy alimenticios. Según Consumidores en Acción de Centroamérica y el Caribe, se debe buscar una agricultura con menor cantidad de agroquímicos, así como colocar impuestos a las bebidas azucaradas y regular las sodas escolares y colegiales. Esto con el fin de que los seres humanos logren el derecho de una alimentación balanceada. Una persona enferma podría exigir que no se le aplique un tratamiento aunque esté en riesgo su vida. En el Congreso se discute una iniciativa que haría obligatoria la voluntad del paciente en fase terminal. Una persona sana podría pedir que, en caso de enfermarse de manera grave o irreversible, no se le aplique ningún tratamiento médico, aunque esto pueda significar el fin de su vida. Esto si se aprueba en el Congreso el proyecto de ley sobre voluntades anticipadas, que propone que las personas sanas anticipen su deseo en caso de caer enfermos. La persona puede indicar ahí, quiero radioterapia, no quiero quimioterapia, no quiero procedimientos de determinado tipo, invasivos y demás. Esas decisiones que de todas maneras ya toma la persona o toma la familia, pero al tener que tomarlas en situaciones límite, no se toman necesariamente en el uso de todas las facultades o con la serenidad necesaria para tomarlas, o a veces la persona no puede tomarlas y las toma un familiar sin saber muy bien qué era lo que quería esa persona. Es decir, es que una persona que se pueda cumplir la voluntad de las personas, ya sea en una enfermedad o en un caso de un fallecimiento.
Sánchez subrayó que el proyecto no propone la eutanasia, pues no hay participación activa del personal médico y solo implica el respeto a la voluntad del paciente a recibir o no un tratamiento o medicación. Sin embargo, en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso quieren que eso quede claro y delimitado para evitar malentendidos. Hay que tener muchísimo cuidado en este tipo de proyectos, ¿verdad? Porque como estábamos conversando, es un tema de voluntades anticipadas, el derecho en que usted quiere determinar qué hacer con su vida en una fase terminal, pero es un tema también de derechos humanos y es un tema muy sensible a la población costarricense y hay que hilar muy delgado en este tipo de proyectos. Actualmente existe otro proyecto aparte sobre eutanasia que discuten las y los diputados en el mismo foro. El proyecto de ley de voluntades anticipadas solo aplicaría para personas mayores de edad. Mapaches, pisotes y coyotes tienen un mismo punto de encuentro. A continuación le contamos cuál es en nuestra sección Animales en Libertad. Hoy en Animales en Libertad no les vamos a presentar solo una especie, sino varios que convergen en un mismo punto de reunión a diferentes horas del día, sitio vital para la sobrevivencia de las especies, el agua. Aquí vemos unos coyotes quienes por lo general viven y cazan solos o en parejas monógamas, buscan saciar su sed y quizá poder cazar alguno que otro mamífero pequeño. Ahora vemos unos simpáticos mapaches quienes prefieren que su reunión inicie en horas de la noche evitando depredadores. Ellos son animales de bosque quienes viven especialmente cerca de ríos, aunque han aprendido a habitar en áreas urbanas. Más solitario vemos en su baño matutino al pisote, quienes pueden subirse a los árboles con facilidad utilizando la cola para equilibrarse, pero es más frecuente que busquen alimento en el suelo. Lento pero sin freno, una iguana pasa a refrescarse en el lodo que genera la poza de agua. Por último, ocultándose de sus depredadores también se observa a la paca común, lapa o tepezcuintle, una especie de roedor con hábitos nocturnos y que se alimenta de vegetales. En fin, las reuniones no se terminan. Aves y más especies visitan este lugar en Guanacaste, lo que nos deja en evidencia la importancia de cuidar el agua, no solo para uso humano, sino para la sobrevivencia de todas las especies que necesitan de este líquido vital. En las informaciones internacionales, en el mundo la cifra de muertes por el coronavirus es superior a 2.700 personas. Además, ya se reportan más de 80.000 personas contagiadas. La epidemia se extiende por el planeta. La epidemia del nuevo coronavirus se extiende por el planeta. En el mundo, la cifra de decesos es de unos 2.700 y la de contagios de 80.000. Corea del Sur reportó el martes 893 casos confirmados y han fallecido 8 personas. Italia registraba el lunes unos 229 casos y 7 muertos. Así se convirtió en el primer país de Europa en poner en marcha medidas de confinamiento en 10 pueblos del norte. 2 meses después de la aparición del nuevo coronavirus en el centro de China, 5 países anunciaron sus primeros casos de contaminación: Afganistán, Bahrein, Kuwait, Irak y Omán. Todos han suspendido vuelos a Irán, que en menos de una semana de la detección del primer enfermo en su territorio tiene 12 fallecimientos por la epidemia. Las autoridades afirman que hay unas 64 personas contaminadas. La tasa de mortalidad de 1 de cada 5 en el país parece mucho más elevada que la de China, de alrededor del 3%. Más de 30 países están afectados por el COVID-19, con un balance superior a los 30 muertos fuera de China. En ese país donde el virus apareció en diciembre, otras 150 personas murieron, según anunciaron las autoridades el martes. En total, hay unos 2.600 fallecimientos y 77.000 casos de contaminación.
China espera los resultados de los ensayos clínicos de un medicamento llamado Remdesivir, que ha sido ocupado contra el ébola o el coronavirus MERS y otras enfermedades, pero que sigue en fase de prueba. Ha mostrado resultados iniciales en el tratamiento del nuevo coronavirus en un informe de los Estados Unidos. China ya ha comenzado formalmente las pruebas clínicas de este medicamento en varios hospitales en Wuhan. Estas pruebas clínicas están actualmente en curso y los resultados pueden publicarse antes del 27 de abril. Estamos prestando mucha atención a esa fecha. El coronavirus también hundió las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas superiores al 3% el lunes, más del 5% la de Milán, así como Wall Street, que retrocedió 3,56%. La cantante chilena y activa opositora del gobierno Mon Laferte ofreció la noche del lunes un polémico show en la segunda jornada del Festival Viña del Mar. Segundo día de protestas violentas en Viña del Mar, donde se lleva a cabo el Festival de la Canción. Aunque de menor magnitud que los del domingo, los disturbios se repitieron la noche del lunes en las inmediaciones de la Quinta Vergara, donde se presentó la cantante chilena Mon Laferte. La presentación de una de las artistas locales más comprometidas con las protestas sociales, que se anticipaba polémica, se llevó a cabo ante un público que lanzó consignas contra la policía y cánticos exigiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Aunque sin alusiones directas al mandatario, Laferte repudió la advertencia de la policía chilena a fines de noviembre de que la llevaría ante la justicia, tras declaraciones en las que acusaba a carabineros de haber provocado los incendios en el metro de Santiago cuando se produjo el estallido social el 18 de octubre. Piñera denunció el lunes que Chile ya ha tenido demasiada violencia y teme una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo, cuando terminan las vacaciones del verano austral y ya hay convocadas varias manifestaciones. Un jurado de Nueva York declaró a Harvey Weinstein, el dios de Hollywood, culpable de agresión sexual y violación, un veredicto histórico que inaugura una nueva era para el movimiento Me Too. Veredicto histórico para el movimiento Me Too. Tras casi un mes de juicio y 5 días de deliberaciones, un jurado en Nueva York encontró culpable a Harvey Weinstein de agresión sexual en primer grado y de violación en tercer grado. El primer caso fue por practicar sexo oral forzado a la exasistente de producción Mimi Haley en 2006 y el segundo por violar a la exactriz Jessica Mann en 2013. En cambio, el ex titán de Hollywood de 67 años fue hallado no culpable del delito de violación en primer grado de Mann y de 2 cargos de depredación sexual, los delitos más graves de los cuales era acusado y por los cuales se arriesgaba a ser sentenciado a cadena perpetua. Weinstein debe aguardar en la cárcel su sentencia, prevista para el 11 de marzo. Enfrenta una pena mínima de 5 años de cárcel y una máxima de 29. Es una violación aunque no haya pruebas físicas e incluso si pasó hace mucho tiempo. Se trata de un nuevo escenario para sobrevivientes de violencia sexual en Estados Unidos. Este es su nuevo día. Weinstein fue denunciado por acoso, agresión sexual o violación por más de 80 mujeres desde que estalló el escándalo en octubre de 2017, incluidas las actrices Salma Hayek y Gwyneth Paltrow. Pero solo fue juzgado por 2 casos, ya que la mayoría de los otros delitos han prescrito. La abogada de las denunciantes celebró el veredicto. Ahora que el veredicto es culpabilidad para Harvey Weinstein, lo diré una vez más, se creyó en las mujeres. De su lado, los abogados de Weinstein anunciaron que apelarán la decisión, tan rápido como sea posible. El exproductor aún debe responder por una inculpación en Los Ángeles, por la presunta violación de una modelo italiana en febrero de 2013 y la agresión sexual de la exmodelo Lauren Young en la noche siguiente en Beverly Hills. También es blanco de varias demandas civiles. Un ataque de la policía contra un cuartel militar en reclamo por mejores condiciones laborales dejó al menos 2 fallecidos y una decena de heridos en Haití. Puerto Príncipe se paralizó el lunes tras un ataque de la policía contra un cuartel militar, en reclamo de mejores condiciones laborales. Al menos 2 personas murieron y hubo una decena de heridos.
El campo de Marte, área donde estallaron los enfrentamientos el domingo, seguía inaccesible e incluso los guardias del Palacio Presidencial evitaron ingresar para prevenir peligros. El Departamento de Justicia denunció la violencia del domingo y afirmó que parecía cada vez más un golpe de Estado contra el asediado presidente Jovenel Moïse. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas de Haití expresó profunda preocupación por los incidentes e instó a los agentes de policía a evitar la escalada de violencia. Algunos efectivos tomaron vehículos de la ONU para bloquear algunas carreteras locales. El gobierno canceló la celebración del carnaval, que estaba programada desde el domingo hasta este martes para evitar un baño de sangre. Los policías de Haití llevan meses reclamando mejores condiciones para realizar su trabajo y exigen el derecho a sindicalizarse para asegurar la transparencia de los diálogos con la cúpula policial. En septiembre de 2019, la escasez de combustible generó violentas protestas callejeras, en las que se exigió la renuncia del presidente Moïse, quien asumió el gobierno en febrero de 2017 tras obtener la victoria, en comicios que la oposición señala como dudosos. También pesan sobre el mandatario acusaciones de corrupción. Colombia anunció una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales. Colombia anunció el lunes una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales. El gobierno afirma que grupos guerrilleros disidentes están promoviendo incendios forestales para favorecer esa actividad ilegal. La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse. No habrá santuarios del crimen a donde nuestra fuerza pública no pueda llegar. El gobierno denuncia que rebeldes que se marginaron del proceso de paz de 2016 están relacionados con el incendio que afectó el fin de semana el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena. La quema, que destruyó unas 700 hectáreas, ya fue controlada. Según autoridades, los guerrilleros están utilizando a los campesinos para cometer lo que llamaron una masacre contra la naturaleza. Quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca. Está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, con las cuales se financian los grupos armados organizados, son las principales amenazas a nuestro medio ambiente. Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo después de Brasil, según Naciones Unidas. En 2018, más de 197.000 hectáreas de bosque fueron destruidas en territorio colombiano, principalmente en la Amazonía. Ese mismo año, casi un 5% de las 169.000 hectáreas de narcocultivos estaban en áreas protegidas. Los rebeldes de las antiguas FARC, ahora partido político, operan sin un mando unificado. Son unos 2.300 disidentes. Hasta aquí esta edición de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Lo invitamos a informarse nuevamente en nuestra edición meridiana al ser las 12 del mediodía en punto. Que tengan un lindo día. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Les voy a contar la historia del día más feliz y más triste de mi vida. Entré a la universidad de mis sueños, a la carrera de mis sueños, farmacia. Pero eso significó abandonar mi otro sueño, el teatro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué no audicionas para el Teatro Girasol? Ya te expliqué que no voy a estudiar artes dramáticas. Precisamente, el Teatro Girasol nació en 1993 para estudiantes de la UCR que no son de artes dramáticas. Desde entonces han montado más de 50 obras, permitiendo que más de 200 estudiantes se acerquen al teatro. Además, es un grupo que se enfoca en tocar temas sociales. Se estrena una obra cada año, en octubre, y siempre tratan de temas pertinentes y actuales, como la migración, la diversidad de género o la inclusión. Lo cual ha creado que el Teatro Girasol sea conocido por sus obras de repertorio, es decir, obras que solicitan aún después de que se acabe su temporada en el Auditorio de Estudios Generales. Ajá, y todas estas obras se presentan además en festivales dentro y fuera de Costa Rica. Pero una pregunta, ¿cómo escogen el tema que van a tratar cada año? Lo eligen entre todas las personas del Teatro Girasol. Los y las integrantes se encargan de todo,
desde la elección del tema hasta la investigación, la iluminación, el vestuario, la actuación y hasta la venta de entradas. Lo suyo es verdadero amor al teatro. Lo mejor de todo es que a nivel personal el teatro trae muchos beneficios. Por ejemplo, nos entrena para hablar mejor, desarrolla nuestra creatividad y nos desinhibe, sin mencionar que el arte en todas sus formas nos nutre el alma y nos conecta con gente que comparte nuestros mismos intereses. Bueno, y en el caso del Teatro Girasol, los y las estudiantes involucrados desarrollan mucha empatía al tratar temas que literalmente los ponen en los zapatos de otras personas. Entonces decime, ¿cómo hago para entrar al Teatro Girasol? Pues tenés que audicionar. Hay pruebas 2 veces al año. Las personas elegidas pasan a formar el grupo de aspirantes durante 6 meses y después de eso pasan al grupo oficial. Se puede pertenecer al Teatro Girasol hasta por 4 años, pero ojo, requiere de mucha dedicación. Los y las estudiantes deben mantener un promedio alto en sus clases y asistir a ensayos 2 veces por semana. Me apunto. ¿Dónde consigo más info? Pues dale like al Facebook del grupo. Y así te enteras de todas las actividades que tienen planeadas durante este año de aniversario. ¡Cumplen 25 años! ¿Sabes qué? De paso voy a aprovechar para compartir este Eureka con mis compas. Yo también. Nos vemos en el teatro. Nos vemos en el teatro. Volvemos a Etcétera, y en el video anterior estábamos hablando de por qué es importante mantenernos en movimiento. Recuerden enviarme el Susana Challenge. Y ahora vamos a ver cómo una impresión en 3D podría cambiarnos la vida para siempre. Y es que así como existen enfermedades que podemos prevenir como la obesidad, también hay otras situaciones que no podemos controlar y que nos cambian la vida, como los accidentes. ¡Pisa los frenos! Ay, no me lleva. En Costa Rica cada vez es más común que hayan personas con las piernas amputadas. Esto por consecuencia de los accidentes de tránsito o por diabetes. Según el taller de prótesis de la Caja Costarricense de Seguro Social, estas aumentaron 5 veces más en el 2017 a comparación con el 2011. Y al haber tanta demanda, hay muchas personas que se quedan sin una herramienta de apoyo para poder desplazarse.